Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Yo soy Cheque y como viste en el título de este video, les hablaré acerca de la unidad didáctica y la planeación en educación física. Durante la presentación te explicaré y te daré a conocer cómo vincular aquellos componentes y elementos del proceso didáctico educativo para integrarlo en las unidades didácticas y de esta manera lograr el aprendizaje previsto como se establece en el libro La educación integral se centra en el aprendizaje. Asimismo, te daré a conocer cuáles son aquellos componentes que integran la unidad didáctica y la planeación. El proceso de la planificación es una herramienta esencial, fundamental para la práctica docente, el cual permite pronosticar cómo el docente organizará su labor y cómo se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de cómo motiva la realización de las acciones motrices y desempeños de los estudiantes y cómo verifica los logros alcanzados para concretar las intenciones pedagógicas y enfoques de esta área educativa. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte. No me enredo más y vamos a empezar. En primer lugar te daré el índice del tema a abordar. Como número 1 tenemos la definición de la unidad didáctica, como número 2 los componentes de la unidad didáctica y asimismo los enumero 2.1, 2.2, 2.3 y así sucesivamente. Estos son los componentes que vamos a estar abordando a lo largo de la presentación. Asimismo, continuamos con estos mismos elementos, estos mismos componentes y por último, en tercer lugar, el ejemplar de la unidad didáctica. Cabe resaltar que esta unidad didáctica, este ejemplo es una propuesta mía en el cual, mediante la visualización de la misma, tú la podrás cambiar, agregar, quitar, modificar en sí a tu gusto. Entonces, este sería el índice del tema que vamos a abordar. Vamos a continuar con el concepto de la unidad didáctica, en el cual nos dice que la unidad didáctica es uno de los elementos de programación de la enseñanza que se lleva a cabo en un periodo determinado. En esta se incluye y se plasman los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo es el propósito, la intención pedagógica, el componente curricular, el enfoque pedagógico, el componente pedagógico didáctico, los aprendizajes esperados, los estilos y técnicas de enseñanza, las estrategias didácticas, los procedimientos organizativos de la sesión y aspectos u otros instrumentos de evaluación. Estos últimos encaminados a verificar el logro de los aprendizajes esperados de acuerdo al currículo del plan de estudios de los diferentes niveles educativos. De acuerdo con el libro de aprendizajes clave para la educación integral del 2017, para planificar se debe tomar en cuenta el diseño de unidades didácticas, ya que estas atienden el proceso de construcción tanto de experiencias y aprendizajes que motiven el interés más que el resultado. En sí, la unidad didáctica pues es la base del desarrollo del currículo como paso previo a la práctica a través de la sesión. Representa un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto es la unidad mínima del currículo del alumno, aunque esta contiene unidades más pequeñas que se les llama sesiones, el cual posee una duración compleja y uno o más propósitos a lograr, que determina la progresión del alumno a lo largo del curso escolar. Prácticamente, la unidad didáctica nos da una visión general de cómo se desarrollarán y evaluarán los propósitos de aprendizaje. Vamos a continuar con el siguiente aspecto, el número 2, que son los componentes de la unidad didáctica. Después de haberte dado a conocer los elementos que conforman la unidad didáctica, considero que son muy fundamentales tanto los datos generales, la introducción, el componente curricular, componente pedagógico, eje curricular, la finalidad de la educación física, etc., que deberán de ir en concordancia con los contenidos del documento Aprendizajes clave para la educación integral. Así es de que procederé a comenzar y asimismo te daré una descripción detallada de cada uno de estos mencionados elementos. Como primer punto o aspecto tenemos los datos generales. Aquí te hago una pequeña descripción en el cual se debe plasmar el nivel educativo, ya sea preescolar, primaria, secundaria, si es que estás trabajando en nivel básico o nivel medio superior o superior. El nombre del docente, nombre de la escuela, nombre de la institución educativa, el turno, ya sea vespertino o matutino, el grado escolar, el grupo, la área, que sería educación física, número de periodo, número de la unidad didáctica, la fecha en que se elaboró y el número de la sesión. Continuamos con la introducción de la unidad didáctica. Se describe de manera general la forma en que se va a trabajar la unidad didáctica de acuerdo a los elementos y componentes del proceso docente educativo.
Continuando con el aspecto 2.3, nos encontramos con el propósito general y los propósitos específicos. Se refiere y tiene una estrecha relación con los aprendizajes esperados que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar la unidad didáctica, además de estar redactados pertinentemente, ya que constituyen una guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y en su enunciado llevan la obligación de actuar. Se redactarán siempre con un verbo en infinitivo. En las páginas 161 y 162 del libro Aprendizajes clave para educación integral podemos encontrar los propósitos de educación física por nivel educativo, para que te des una idea de cómo están redactados dichos propósitos, tanto los generales como los específicos. Continuando con el aspecto 2.4, nos encontramos con la intención pedagógica. Las podemos encontrar en las orientaciones didácticas y nos guían en las actividades que se desarrollarán en pos de alcanzar el aprendizaje esperado. En la página 188 en adelante del libro Aprendizajes clave para educación integral podemos encontrarlas. La intención pedagógica se puede comprender como un conjunto de criterios de decisiones que tiene como objetivo lograr aprendizajes significativos a la hora de construir escenarios de índole educativa. Vamos ahora con el componente curricular, en el cual existen 3 componentes curriculares. Y me dirán, ¿para qué me sirven estos componentes? Pues bien, estos componentes tienen una estrecha relación con los aprendizajes clave. Recuerden que un aprendizaje clave es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de conocimientos, de prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela. El logro del aprendizaje clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyen positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares. Entonces, en base a esta definición, la organización de los contenidos programáticos se clasifican en 3 componentes curriculares, en cuáles son estos que estás viendo, que es el campo de formación académica, el segundo serían los ámbitos de autonomía curricular y el tercero es el área de desarrollo personal y social, a los que en conjunto se les denomina aprendizajes clave para la educación integral. Y pues en esta área se encuentran o se clasifican lo que es las artes, la educación socioemocional y el área que nos pertenece a los educadores es la educación física. Entonces, el componente curricular que a nosotros nos compete es el área de desarrollo personal y social. ¿Por qué? Porque en esta se encuentra la educación física. Ahora, me dirás, ¿las áreas de desarrollo personal y social qué significa? Pues bien, nos menciona en este libro de Aprendizajes clave para educación integral que el alumno de educación básica logra una formación integral. La formación académica debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades humanas. La escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión artística, ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable y aprendan a reconocer y a manejar sus emociones. Este componente curricular se organiza, como ya lo dije, en 3 áreas de desarrollo, que son las artes, la educación socioemocional y la educación física. Estas 3 áreas no deben recibirse el tratamiento de asignaturas, requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias para evaluar los logros de los alumnos. En general, las 3 áreas aportan al desarrollo integral del educando y especialmente al desarrollo de las capacidades de aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces, este concepto que te muestro es del componente curricular área de desarrollo personal y social, en el cual, insisto, este es el que nos compete, por eso es el que te muestro. En general, pues los 3 componentes interactúan para formar integralmente al educando, como se muestra a continuación en el siguiente esquema. Vamos a ver este pequeñito esquema en el cual, como pueden ver, dice contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados para vivir en plenitud en el siglo XXI. Aprendizajes clave para el desarrollo integral, organizados en 3 componentes curriculares para la educación básica, en el cual encontramos los componentes curriculares que es el ámbito de autonomía curricular, campos de formación académica y el que nos compete áreas de desarrollo personal y social, en el cual encontramos las artes, educación socioemocional y la educación física. Entonces, este sería el componente curricular. Vamos a continuar con el componente pedagógico didáctico.
en el cual se deben incluir el que se vaya a desarrollar de acuerdo al libro Aprendizajes clave para la educación integral. Estos son 3, en el cual encontramos como primer lugar el desarrollo de la motricidad, el segundo la integración de la corporeidad y el tercero la creatividad en la acción motriz. Mencionados componentes favorecen a la articulación de los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que se pretenden que adquieran desde preescolar hasta secundaria. Entonces, estos organizadores curriculares permiten abordar periódicamente los aprendizajes con un mayor grado de profundidad. En un próximo video de este canal te encontrarás con un tema específico que hable sobre el componente pedagógico didáctico. No te lo muestro específicamente ya que hablar de los componentes pedagógicos didácticos es muy extenso, para eso requiero de hacer un nuevo video que hable específicamente del componente pedagógico didáctico. Vamos a continuar con el enfoque pedagógico. En el enfoque pedagógico, la educación física se sustenta en una orientación o enfoque en el cual se le llama sistémica e integral de la motricidad. Sistémica, ¿por qué? Porque es un conjunto de elementos en interacción para responder de manera organizada a satisfacer intereses y necesidades de un proceso global. ¿Por qué integral? Porque cada niño, niña y adolescente explora de manera global sus capacidades, habilidades y destrezas motrices, vinculadas con el aspecto cognitivo, afectivo y social, es decir, integral, ya que estas no estimulan de manera aislada, impactando de manera integral en su desarrollo. ¿Y por qué de la motricidad? Porque aquel es un conjunto de acciones motrices que engloban una intención y decisión. Implican potenciar las capacidades de cada persona para darle sentido a los movimientos de acuerdo a sus intereses y necesidades. Vamos a continuar con los aprendizajes esperados. ¿Qué es un aprendizaje esperado? Pues bien, un aprendizaje esperado es un descriptor del logro que define lo que se espera de cada estudiante al culminar el ciclo escolar. En el libro Aprendizajes clave para la educación integral se contemplan para preescolar 2 aprendizajes esperados para cada componente pedagógico didáctico y en primaria y secundaria 2 aprendizajes esperados para cada componente pedagógico por grado. Los aprendizajes esperados están redactados en la tercera persona al singular, con el fin de poner al estudiante en el centro del proceso educativo. Su planteamiento comienza con un verbo que indica la acción a constatar por parte del profesor y de la cual es necesario que obtengan evidencias para poder valorar el desempeño de cada estudiante. En las páginas 180 y 187 del libro Aprendizajes clave para educación integral podemos encontrar la dosificación de los aprendizajes esperados para la educación básica, de acuerdo al componente pedagógico didáctico. Los aprendizajes esperados de los 3 niveles educativos se organizan con base en las mismas categorías denominadas organizadores curriculares. Esto pues con la intención de mostrar el trayecto formativo de los niños, niñas y adolescentes desde que entran al preescolar y hasta que salen de la escuela secundaria, a efecto de dejar clara la progresión y la articulación de los aprendizajes esperados a lo largo de la educación básica. Continuando con el aspecto 2.9, nos encontramos con las técnicas o estilos de enseñanza. El estilo de enseñanza utilizado por el profesor establece la relación de este con los elementos del acto de enseñanza-aprendizaje para realizar su labor más eficiente. El profesor eficaz deberá conocer y dominar los diferentes estilos de enseñanza para de esta manera saber aplicarlos y combinarlos de acuerdo a los objetivos planteados. Existen un sinfín de técnicas y estilos de enseñanza en el cuales pues yo te muestro los más comunes, los más tradicionales, que es el tradicional, en el cual se aborda lo que es el mando directo y la asignación de tareas, entre otros, los cognitivos, que es el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, y el creativo, que es la libre exploración. Este tema también es muy profundo. En un próximo video te encontrarás con un tema específicamente que hable de los estilos de enseñanza, para yo con mucho gusto explicártelo de la mejor manera posible y a profundidad. Así es de que esténse al pendientes de este canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando yo realice y suba un video. En general y resumiendo, el estilo o técnicas de enseñanza es la forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel técnico y comunicativo como a nivel de organización grupal-clase, y sus relaciones afectivas de las decisiones del docente, es decir, cómo lo voy a enseñar, cómo voy a transmitir ese conocimiento a mis alumnos, cómo voy a dar con el objetivo. Continuando con el punto 2.10, nos encontramos con las estrategias didácticas. ¿Qué son las estrategias didácticas? Son un recurso o herramienta pedagógica que el docente dispone para buscar mediante estas los logros de los diferentes propósitos educativos de la educación física. Estas herramientas permiten diseñar y organizar las sesiones de clase con un amplio y coherente sentido lúdico y, sobre todo, educativo, creando situaciones de aprendizaje, desarrollando las habilidades motrices. Por medio de las estrategias didácticas se pretende que los alumnos desarrollen procesos de exploración, reconocimiento, valoración y comprensión de sí mismos,
que les permita poner a prueba sus posibilidades motrices, expresivas y de relación personal y social. Prácticamente las estrategias didácticas, el uso de las estrategias didácticas son útiles para potencializar los diversos ritmos de aprendizaje. Esto permitirá que cada alumno tenga la posibilidad de utilizar todo su bagaje motor. El docente pues deberá de utilizar diversas estrategias didácticas como los juegos cooperativos, juegos modificados, circuitos de acción motriz, formas jugadas, entre otras, las cuales se deben complejizar y diversificar de acuerdo con la capacidad de los alumnos para resolver diversas situaciones lúdicas. Este tema también es muy complejo, en el cual estate al pendiente en este canal porque subiré un video específicamente de estrategias didácticas. Ya por último, para pasar al siguiente aspecto, hay que reflexionar que no hay niños, niñas, mejores ni peores, ni tampoco existen buenos y malos juegos. Entonces, ¿qué? Sino que hay buenas y malas estrategias de intervención didáctica. Entonces, con lo que te acabo de mencionar, el éxito de todo proceso de enseñanza-aprendizaje depende de una u otra estrategia. Depende de la intervención del profesor. Y pues bien, aquí te doy un ejemplo de las estrategias didácticas que existen para cada nivel educativo. Por ejemplo, en las de preescolar nos vamos a encontrar con estrategias didácticas como son actividades musicalizadas, los cantos, rondas, cuentos motores, juegos cooperativos, fábula motora, juegos simbólicos, circuitos de acción motriz. Para las estrategias didácticas de primaria nos encontramos con circuito de acción motriz, juegos con reglas, juegos de invasión, juegos modificados, iniciación deportiva básica, juegos tradicionales. Cabe resaltar que las estrategias didácticas son acordes a las capacidades, a las necesidades e intereses de los alumnos. No le vas a poner un canto del Patito Feo a los de secundaria porque si no, imagínate, ¿sale? Entonces hay que adecuar las estrategias didácticas acordes también a la edad. No solamente a las necesidades e intereses, sino también acordes a la edad. Y por último, las estrategias didácticas de secundaria, en cuáles son las actividades recreativas, juegos de persecución, juegos predeportivos, juegos modificados, deporte escolar. Estas son algunas de las estrategias didácticas que existen. Hay un sinfín también de estrategias didácticas. Vamos a continuar con el aspecto 2.11, en el cual nos encontramos con los procedimientos organizativos de una sesión de educación física. Para lograr un mejor aprendizaje en los alumnos, resulta fundamental que el docente conozca y aplique los procedimientos organizativos en la sesión de educación física, los cuales cobrarán una gran importancia en la organización, aprovechamiento del tiempo, la utilización de los recursos con que se dispone y el rendimiento de los alumnos. Existen dos formas de organizar la sesión de educación física. Estas son individual o en grupos. En grupos se cuenta que son las parejas, los tríos, cuartetos, frontal, área, onda. La onda es fundamental, recorrido, estaciones, circuito, las cuales son utilizadas en dependencia del propósito y los contenidos programados. Este tema es muy amplio y es muy bonito que tú conozcas, los docentes en especial. Procedimientos organizativos, esténse al pendiente de un video también en este canal que habla específicamente de este tema, en el cual van a aprender bastante, se los aseguro. Vamos a continuar con el 2.12, que es la evaluación en educación física. Nos menciona que esta constituye un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa, formando una unidad con ella, al posibilitar en cada momento obtener la información y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, en otra definición, nos encontramos que es una etapa del proceso educativo que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos con los objetivos específicos con antelación. En general, la evaluación es contemplada como un proceso dinámico y continuo, además sistemático, enfocado hacia los cambios de conducta del alumno, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. En esta presente tablita que te muestro, encontramos la evaluación de educación física. Existen tres fases o tres momentos de evaluar. Al principio, que nos encontramos con al inicio del proceso educativo, en el cual es la evaluación diagnóstica. Se realiza para conocer, por un lado, las posibilidades, las habilidades y conocimientos de cada alumno, y por otra parte, para adaptar la programación a las necesidades e intereses de los alumnos. Durante el proceso, que es la procesual, se realiza para la detección, exploración de los aciertos y los errores, que tiene un papel clave para las rectificaciones que deban ir haciéndose a la programación. Es decir, la procesual es aquella que consiste en la valoración continua del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor. Otro momento de evaluar es al final del proceso, que se llama la final. Se realiza para comprobar el desarrollo de las capacidades obtenidas desde el punto inicial de partida de cada alumno y alumna a través del proceso de aprendizaje. Asimismo, la evaluación debe cumplir las siguientes funciones:
de identificación, de diagnóstico, de orientación y de motivación. Comenzamos por las de identificación, en el cual los alumnos y alumnas reconocen sus capacidades y habilidades y su estado de desarrollo con respecto a sí mismo y a los demás, para asumirlas como parte de su identificación personal. En segundo, nos encontramos con de diagnóstico. Esto quiere decir que sirve al alumno para analizar posibles dificultades o deficiencias durante las actividades. De orientación, hace referencia a que el alumno, a partir de la evaluación, obtiene pistas que le permiten saber cómo corregir y asimismo mejorar. Y por último, otra función es de motivación, en el cual se debe fomentar en los alumnos el seguir progresando, motivar, incidiendo más en los logros obtenidos y teniendo un tratamiento positivo con las deficiencias constatadas. Continuamos con el 2.13, en el cual son las técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información. ¿Acerca de qué? Acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Cabe mencionar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a que su esencia está en función de la finalidad que persigue, es decir, a quién evalúa y qué se requiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. Podemos decir y resumir que las técnicas señalan el cómo se va a recopilar la información, ¿sí? Las técnicas señalan el cómo vamos a recopilar aquella información y los instrumentos indican el medio, ¿sí? El medio por el cual esto se realizará. Por ejemplo, en técnica vamos a encontrar que es la observación, el análisis de desempeño del alumno, cuestionarios e interrogatorios, ¿sale? Y como un instrumento de ejemplo tenemos que son escala de rango, registro de actitudes, pruebas orales o escritas, rúbricas, listas de cotejo. Hay también un sinfín tanto de técnicas e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, yo puedo decir en mi unidad didáctica que voy a utilizar como técnica un cuestionario o interrogatorio y mi instrumento pues van a ser pruebas orales o escritas, ¿sí? A esto se refiere lo que es técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a continuar con el aspecto 2.4, en el cual nos encontramos con las técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Y aquí te planteo que existen dos formas de observación, que es la sistemática y la asistemática. ¿A qué se refiere cada una de estas? Pues bien, vamos a empezar con la observación sistemática, ¿sale? La primera, en el cual el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide qué observar a un alumno para conocer las estrategias que él utiliza o las respuestas que da ante una situación lúdica determinada. Otro aspecto puede ser el observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad, que es la guía de observación y el registro anecdótico. Por otra parte, la observación asistemática consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, el docente va a registrar todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación lúdica. Posteriormente, para clasificar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que pueden existir. Entonces, estas son las dos formas que existen de observación, tanto la sistemática como la asistemática. En un próximo video también de este canal te encontrarás con el tema de técnicas de observación, en el cual hablaré profundamente sobre otros aspectos muy relevantes que deberás de conocer. Y como número 3 te mostraré el ejemplar de la unidad didáctica. A continuación te muestro la elaboración de la unidad didáctica y la planeación en educación física. Yo con mucho gusto te la proporcionaré en PDF para que puedas tener una mayor visualización, ya que en esta presentación se ve un poco borrosa y no se permite bien la lectura.
por lo cual te pido que en comentarios me dejes tu correo electrónico para yo con mucho gusto compartirte el formato de la unidad didáctica y la planeación. Así es de que vamos a ver cómo es el ejemplar de la unidad didáctica y la planeación. Y pues bien, este sería como tal el formato de la unidad didáctica, el ejemplar de la unidad didáctica y la planeación. Cabe resaltar que este formato que te estoy proporcionando es de mi autoría. Significa que es fundamental que exista la gran heterogeneidad de docentes en el cual contemplen diferentes y diversas unidades didácticas, con la finalidad de entrar en un proceso reflexivo, analítico y comparativo de una unidad con otra unidad, en el cual el docente compare las unidades didácticas de los demás colegas y asimismo identifique qué elementos le puedo quitar o añadir, para que no exista esa monotonía de unidades didácticas y asimismo sean diferentes y además sean completas. Como tal, esta es la unidad didáctica. Vamos a comenzar a describir esta unidad didáctica, en el cual comenzamos con los datos generales, que entraría el nombre de la universidad, en este caso Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciatura en Cultura Física y Deporte. Aquí iría los datos de la institución educativa en el que estás laborando, el nombre del docente, el grado y grupo, el enfoque de la educación física, sabemos que es el Sistémico Integral de la Motricidad, nombre de la primaria, bueno, aquí en vez de primaria podría ser también preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o universidad, ¿sale? Dependiendo del nivel educativo en el que estés ejerciendo. La fecha, bueno, yo siempre pongo la fecha en que elaboro la unidad didáctica. La finalidad de la educación física pues sería edificar la competencia motriz, y como tal ya entraríamos a lo que es la unidad didáctica. Nombre de la unidad didáctica es un nombre creativo que llame la atención hacia los estudiantes. Mentes brillosas en movimiento. En temporalidad yo propongo de enero a mayo, o dependiendo del mes que se va a comenzar el ciclo y va a terminar. El turno vespertino o matutino, en este caso por ser primaria pues corresponde a matutino, ¿sí? Vespertino pues podría ser ya cuando estás tú hablando en un nivel educativo de secundaria o preparatoria. El eje curricular sabemos que es la competencia motriz. Componente curricular, el área de desarrollo personal y social. Asimismo el componente pedagógico didáctico es la integración de la corporeidad. Número de sesiones, 10 sesiones. Número de semanas, 5 semanas. Si cada semana se ven 2 sesiones, pues por ende van a ser 10 sesiones en 5 semanas. El aprendizaje esperado, aquí se te describe, ya sabemos en qué página se encuentran del libro de aprendizajes clave para educación integral. El propósito general, los propósitos específicos, yo asimismo pongo el cuarto propósito, ya que habla de los estilos de vida saludables, ¿sí? De asumir un estilo de vida saludable, ya que al momento de nosotros estar realizando una actividad estamos fomentando aquel estilo de vida saludable. Asimismo también recomiendo que pongas el quinto propósito tanto general y específico, ya que habla acerca de los valores. Continuando tanto con el propósito general y específico, vamos ahora a las técnicas o estilos de enseñanza. Como puedes ver, aquí te propongo las que yo utilicé en esta unidad didáctica. Ahora vamos a lo que es la intención pedagógica. La intención pedagógica también la encontramos en las orientaciones didácticas, como les comentaba al principio de esta presentación. La introducción de la unidad didáctica aquí es abordar sobre qué va a tratar tu unidad didáctica. En este caso, yo propongo que en la presente unidad didáctica se pretende abordar un amplio repertorio de posibilidades motrices y expresivas que permite a los alumnos otorgar un significado a sus acciones para comunicarse e interactuar con los demás por medio de posturas corporales, gestos, señales, así como de asignar una utilidad a los objetos. Como estrategias didácticas, pues yo propongo el cuento motor, juego motor, actividades circenses, juego simbólico, actividad musicalizada, bailes, juegos con reglas, etc. Momentos de diálogo y reflexión. Bueno, existe dentro de la sesión de educación física este momento de reflexión, de cuestión. Puede decir el docente qué partes del cuerpo utilizaron para comunicarse, qué aspectos tomaron en cuenta para elaborar un código de comunicación, qué sucede cuando alguien no interpreta correctamente el mensaje emitido, entre otros aspectos que puedes tú diagnosticar y poner en práctica la reflexión hacia tus alumnos. Otro elemento es la evaluación. La evaluación, bueno, pues yo voy a utilizar la evaluación de heteroevaluación. Ya sabemos que es la que se transmite o la que se evalúa de docente hacia los alumnos. Y la autoevaluación sabemos que es cuando el propio alumno se evalúa. Asimismo también puedes utilizar la coevaluación. Durante actividades proponer que entre alumnos, ¿sí?, entre compañeros se evalúen. ¿Cómo lo hizo Juanito? Pedrito, lo hizo bien, solamente que se dificultó al momento de saltar, etcétera, etcétera, ¿sale? Pero en este caso yo no utilicé la coevaluación. También puedo evaluar los aprendizajes previos y los aprendizajes significativos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, yo aquí voy a implementar la explicación verbal acerca de la intención pedagógica, cuestionarios, rúbricas, listas de cotejo, escalas de rango, registro y pruebas de actitudes, entre otras.
Las observaciones, pues aquí propongo que es un diario de campo. El docente registra las situaciones que se presentaron durante la sesión de educación física. De ser necesario, se realizarán las modificaciones pertinentes a las actividades acordes a las características, necesidades e intereses de los alumnos. Como tal, esta sería la unidad didáctica. Vamos a pasar ahora a la planeación, es decir, al plan clase. Como puedes ver de encabezado tenemos plan clase sesión número 1, la temporalidad total de la sesión 50 minutos, las estrategias didácticas son las que ya te he mencionado, las que utilicé, los estilos de enseñanza, aquí también ya los he mencionado, solamente que en la unidad didáctica se plasman todas las estrategias, todos los estilos que vas a utilizar. Ya en el plan clase número 1 pues pones solamente las específicas con las que vas a trabajar. Sabemos que una unidad didáctica debe tener varios planes de sesión en el cual debes especificar qué estrategias, qué estilos debes de utilizar cada uno de ellos. La transversalidad educativa, pues bueno, es muy fundamental que plasmes en tu unidad didáctica. Por ejemplo, yo estoy trabajando lo que es matemáticas. ¿Por qué? Porque refuerzo el pensamiento racional. También trabajo lo que es la materia de español. ¿Por qué? Porque estoy promoviendo el trabajar colaborativamente. Escucha y proporciona sus ideas y toma de acuerdos al trabajar en grupo en diversas situaciones lúdicas. ¿Qué se evalúa? Que el alumno logre una comunicación y socialización con sus compañeros por medio de gestos, señales y posturas corporales al asumir distintas funciones durante las actividades y situaciones lúdicas. Evidencias de evaluación, yo solamente pediré dibujos y una escala de actitudes así como la rúbrica. Material o recurso didáctico, pues utilizaré bastones, manta de tela, materiales para un circo y pañuelos. El propósito de la sesión pues es identificar y utilizar diversas propuestas expresivas y motrices que surgen a partir de la interacción con sus compañeros para favorecer la socialización y darle sentido a su propia acción. En la primera evaluación voy a evaluar los aprendizajes previos, que era lo que comentaba en evaluación. En aprendizajes previos pues se le pregunta a los niños qué saben del propósito de la sesión. Y asimismo ya como tal entramos a la parte inicial de este plan clase, que es la puesta en calor o adecuación morfofuncional. Este sería como el calentamiento, en otras palabras, pero el calentamiento debe de ser de forma lúdica para este nivel educativo, en el cual pues yo propongo el baile de los bastones. Aquí explico lo que es la dinámica. Ya culminando lo que es el calentamiento, que entren en calor, continuamos con la parte medular, que es la puesta en acción, que son las actividades de enseñanza-aprendizaje. Yo propongo una serie de actividades que cumplan con el propósito de la sesión. Por ejemplo, aquí nos encontramos con los fantasmas del tercero A. Los nombres deben de ser creativos, originales, que les resulte de impacto hacia tus alumnos. El maniquí, fotografías locas. Vamos a leer esta, que es muy entretenida. Esta es una dinámica muy divertida para los alumnos, puesto que consiste en que los alumnos se distribuyen libremente por todo el patio escolar, desplazándose a su gusto, ya sea brincando, corriendo, caminando o alternando ambos movimientos a la vez. Al momento que el docente dice foto, foto, los alumnos se acomodan en un lugar previamente acordado y conforman una fotografía con posiciones estáticas. Para ver la expresión de los participantes, los alumnos guiados por el docente pueden elegir el tema de la fotografía. Por ejemplo, número 1, el abrazo familiar al sonar las 12 campanadas de un año nuevo y tienen que imitar la posición. Número 2, una pelea de borrachos, un funeral. Número 4, durante una bajada en la montaña rusa, es decir, todos en cuclillas sentados, levantando los brazos y haciendo caras extrañas, ¿sale? Número 5, bailando en una fiesta. Número 6, jugando un tipo de deporte o cualquier otra escena o cuadro en donde participen todos los miembros del grupo. Esta es una actividad que la recomiendo bastante. Y pues bien, vamos a continuar con este plan de sesión, en el cual también nos encontramos con otra actividad: tócale atrás, melodía de emociones, las etiquetas, llegó el circo a la ciudad. Prácticamente yo propongo 8 actividades, pero esto ya depende del docente, las actividades que propicie y que cumplen con el propósito de la sesión. En este caso pues yo les pongo 8 para que vean que existen diversas actividades que cumplen con la intención pedagógica que estoy realizando en este plan de sesión. Y ya por último nos encontramos con la segunda evaluación, que son los aprendizajes significativos. Preguntar a los niños cuál fue el propósito de la sesión. Aquí mismo es lo que le quedó de la sesión al alumno, te lo debe de manifestar mediante esta segunda evaluación, y tú les puedes interrogar qué actividades les gustó más, qué actividades se les dificultó y el por qué. ¿Respetaron las indicaciones y reglas de los juegos? ¿Qué variantes o modalidades les gustaría agregar y en cuáles juegos? Y para culminar el plan de sesión nos encontramos con la parte final. En la parte final entra la vuelta a la calma y también entra la salud como eje transversal. Aquí en esta parte final sabemos que es sumamente importante bajar esas pulsaciones que el niño tiene al momento de realizar las actividades de la parte medular, es decir, que el niño vuelva a su estado natural. Y pues aquí yo propongo un juego tradicional, que es el teléfono descompuesto. Sí, de manera muy rápida se las leo. El docente les proporciona a los alumnos una serie de oraciones o historias muy cortas, no deben ser tan largas. El juego consiste en que el grupo debe formar un círculo tan grande como pueda. El docente le transmite a un alumno al azar dicha oración o historia en el oído.
sin que nadie del grupo escuche. El alumno, una vez escuchando lo que dijo el docente, deberá ir con su compañero de al lado y decirle en su oreja la oración que él cree recordar o lo que entendió. Así sucesivamente hasta llegar al último alumno. Al terminar, este dirá en voz alta lo que entendió y el docente también dirá el mensaje real. De este modo la diversión se encuentra en que el mensaje inicial y el final no tienen nada que ver con la historia u oración. Asimismo estamos fomentando también la comprensión lectora. Y yo por último, ya para culminar la sesión de educación física, les propongo lo que es un tema relevante acorde a la salud como eje transversal. Los temas ya harían dependiendo del nivel educativo en el que estés trabajando, ¿sale? Por ejemplo, si estás hablándoles de un 6º grado de primaria, pues bueno, trata o habla acerca del bullying, de la drogadicción, ¿sí? De temas que sean importantes y relevantes para su edad, acordes a su edad. Asimismo, estos temas son relevantes porque fomentan aquel estado de complejo bienestar físico, social y emocional, y no solamente la ausencia de enfermedades. Esta definición nos la da la propia OMS, ¿sí? De lo que es la salud. Por eso yo meto estos temas de la salud como eje transversal. Y pues ya por último nos encontramos con la firma del docente de educación física, el director y el coordinador. Y pues como tal, este sería la unidad didáctica y la planeación en educación física. Y pues bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este video y espero hayas aprendido algo nuevo. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte el video. Suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para más contenido acerca de este canal. Si tuviste alguna duda, incertidumbre o aclaración, te dejo mis redes sociales para que me lo hagas saber. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.